una explicación teórica primero para que entendamos bien de qué trata, para que ustedes así no cometan errores pequeños en el examen. Es importante entender la teoría para eso. Bien, entonces vamos a empezar la clase. Ya está grabándose la clase como siempre. Tenemos esta función. Es una función que ustedes ven con muchas curvas. Lo que tenemos que hacer con la derivada es analizar los puntos máximos, mínimos, los puntos de inflexión y demás cosas que ya van a ver. Y pues, ¿qué estará haciendo el Inge? A veces me confunde, ni modo. Ni modo. Pero bueno, vamos a hacer hoy día un ejercicio que les va a ayudar a entender bien lo que es este tema. Que yo también tengo mañana examen de una materia súper importante, pero bueno, ni modo. Bien, entonces tenemos esta función que ustedes ven aquí. Es una función, como les digo, con muchos máximos, mínimos. Este es un punto máximo, este es un mínimo. Pero ahora, ¿cómo vamos a analizar esta función y encontrar esos puntos utilizando la derivada? Pues ahora vamos a ver. Ustedes recuerden que la derivada no es nada más ni nada menos que la pendiente de la recta tangente. ¿Qué era la recta tangente? Pues simplemente era aquella recta que toca en un solo punto a nuestra función. Algo así. Algo así. Vamos a ver. Ahora sí. Entonces, esta recta, ustedes saben que tiene una pendiente de inclinación. ¿Cuál es esa su pendiente de inclinación? Es este ángulo que se forma acá. Este de acá. ¿No ves? Ese ángulo, la pendiente, es la inclinación de esa rectita. Entonces, lo que hay que analizar es eso, justamente. Vamos a mover esto. Por eso es que se aplican las derivadas a esta teoría. Porque tenemos que hallar esa pendiente de inclinación. Ay, pinche Word. Ahora sí. Esto de acá. Ahora vemos, ¿qué sucede cuando tenemos un punto máximo? ¿Qué va a pasar con esa recta? Lo que va a suceder, ay, es que siguen entrando y me desconcentran. Ya, lo que va a suceder es lo siguiente, fíjense, esta es una recta tangente, ¿no ven? Que está tocando en un solo punto a nuestra función, esta de acá. Vamos a hacer un poquito más recto. Ahí, eso mero. Fíjense, está tocando en un solo punto, pero en el punto máximo de nuestra recta. ¿Qué sucede con ese ángulo? ¿Qué ángulo tiene ahí? Es un ángulo cero, o sea, está planito. Eso hay que tomar muy en cuenta, es un ángulo cero. No tiene ángulo aquí, es un ángulo cero en un punto máximo. ¿Qué sucede después? Fíjense que este ángulo que está acá es un ángulo positivo, es un ángulo agudo, positivo. Ahora, ¿qué pasa con este otro ángulo de acá? Esta es una recta tangente y va a tener ¿qué ángulo? Va a ser un ángulo obtuso, si se fijan. Así, chan. ¿Y eso qué quiere decir? Que va a ser negativo. Entonces, ángulo agudo va a ser positivo, como hemos visto en colegio, ¿no ven? Ángulo agudo va a ser positivo. Si es el ángulo obtuso, ya estaría entrando en lo que es el segundo cuadrante, entonces los ángulos ahí ya son negativos. ¿No ven? Positivo, negativo. Ahora, más abajo, ¿qué va a suceder? Si ustedes se fijan, vamos a tener más aquí abajo, acercándonos al punto mínimo de esta función, va a ser lo siguiente. Va a chocar en un solo punto y vamos a tener esto de acá, que también va a ser exactamente lo mismo, un ángulo obtuso, o sea, negativo. La tangente nos va a dar negativa, la tangente nos da negativa por estar en segundo cuadrante.
¿Y ahora qué va a suceder acá? Fíjense que este es un punto mínimo. Cachito, cachito. Bueno, este es un punto mínimo, fíjense aquí abajo, ¿no ven? ¿Qué va a suceder con la tangente de este ángulo? Este ángulo nuevamente se va a hacer cero. Este ángulo de acá nuevamente es cero, por lo tanto la tangente de cero es cero. Entonces, hay que tener en cuenta que este punto mínimo es cero. ¿Qué pasa después? Lo que va a suceder después es que esta pendiente se va a hacer un ángulo agudo. Si ustedes ven acá, va a ser un ángulo agudo, por lo tanto, la tangente de ese ángulo agudo va a ser positivo. Entonces, repito, ¿qué sucede analizando las curvas? Antes del punto máximo, este ángulo de inclinación de esta recta tangente, la tangente de ese ángulo, de un ángulo agudo como vemos acá, va a ser positivo. En el punto máximo el ángulo es cero, la tangente será cero. Después de ese punto máximo, vemos que aparece un ángulo obtuso. Y la tangente de un ángulo obtuso por estar en el segundo cuadrante es negativo. Bajamos acá y nuevamente tenemos un ángulo obtuso que su tangente va a ser negativo. En el punto mínimo, este de acá, por si no se ve bien, vamos a este de acá. Fíjense, esta recta es en el punto mínimo, entonces su ángulo va a ser cero. Su tangente, por lo tanto, será cero. Si se fijan en los puntos máximos o en los puntos mínimos, la tangente es cero. ¿Qué quiere decir con tangente de ese ángulo? La derivada va a ser cero, ¿sí? Acá su derivada va a ser positivo. Acá su derivada va a ser cero. Aquí su derivada va a ser negativo. Lo propio acá, en un punto mínimo, su derivada va a ser negativo. Ahora, ¿qué son los puntos de inflexión? Los puntos de inflexión son los siguientes, que no puedo encontrar una función que tenga un punto de inflexión, pero digamos que esta recta viene así, así y así. Ay, está feo, cachito. Esta rectita va a venir así. Esperen. Va a venir así. Aquí y va a volver a bajar. Así. Digamos que esta recta se va a volver así. Vamos a tratar de borrar un poco esto, si es que se puede. Sí, creo que se puede. Bien, digamos que nuestra función viene así un poquito, ¿ya? Tenemos este punto, esta parte de nuestra función, que parece un poco extraña, que viene así. Aquí se va hacia allá y vuelve a subir. Y observamos que si nosotros trazamos una recta por acá, tratando de que sea lo más tangente posible, va a ser cero. Si digamos hacemos pasar una recta por acá, en ese punto tan raro, va a ser también cero, o sea, su derivada también va a ser cero. Esta de acá. Pero, ¿qué va a suceder con las demás rectas tangentes? La que venía antes, si ustedes se fijan, por acá era un ángulo agudo, ¿no ven? Por acá era un ángulo agudo. ¿Y qué va a suceder al otro lado de ese punto? Va a suceder, ay, sigue con acá. Es un ángulo agudo su tangente, el ángulo de inclinación de su tangente. ¿Y qué va a pasar después de ese punto de inflexión? Lo que va a pasar después es que nuevamente vamos a tener un ángulo agudo. Fíjense, es otro ángulo agudo. Ahora entonces, una vez que sabemos estos datos, vamos a observar, en un ángulo, en un punto máximo, su derivada antes es positiva. Su derivada después va a ser negativa. Fíjense, en un punto mínimo, su derivada antes va a ser negativa y su derivada después va a ser positiva. En un punto de inflexión, su derivada antes va a ser positiva
y su derivada después va a ser positiva. Positiva, después positiva. Si tuviésemos un punto de inflexión, pero al otro lado, digamos por acá, fíjense que su ángulo va a ser derivada 0, antes de eso va a ser negativo y después de eso va a ser negativo. Entonces el punto de inflexión tiene derivada con los mismos signos, después y antes de cuando se hace 0. Ahora vamos a tratar de observar un poquito esto. Vamos a ir borrando un poquito, se mueve un chico. Entonces vamos a insertar Deme un momentito, voy a traer mi mouse porque no puedo con mis dedos. Estaba sin mouse. Cachito, ¿sí? Ahora sí. Ahora sí, más corto. Listo. Ahora vamos a tratar de ver eso en otra gráfica. Vamos a insertar aquí donde se hace 0. Vamos a insertar hasta aquí abajo. Vamos a tratar de que sea lo más recto posible. Listo. Entonces vamos a prolongar este punto 0 hasta esta parte de abajo con una recta segmentada. Lo mismo vamos a hacer para lo que es el punto mínimo. Fíjense acá. Entonces, del punto mínimo va a bajar hasta esta otra gráfica, donde nos va a indicar dónde son los puntos ceros. Lo propio hacemos en este punto de inflexión. ¿Dónde estaba el punto de inflexión? Ay, lo borró, ni modo. Bueno, el punto de inflexión estaba por aquí, ¿no? Listo. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder con la gráfica de esta, de la derivada? Vamos a ver qué sucede con la derivada. ¿Qué les había dicho de la derivada? Es que antes su ángulo va a ser positivo, por lo tanto va a venir siendo la derivada positivo hasta hacerse 0, ¿no ve? Hasta el máximo. Entonces viene como positivo hasta hacerse 0. Se hace 0. ¿Qué sucede después? Después de ese punto 0 va a volverse negativo. Entonces viene hasta acá siendo negativo. Pasa por acá, negativo. Ahora acá, en el punto mínimo, ¿qué sucede con su derivada? Antes es negativo hasta hacerse 0. Por lo tanto, vendrá por acá hasta hacerse 0 acá. ¿Y qué sucede después? Va a ser positivo, se hace positivo. Listo. Luego, para el punto de inflexión, antes era positivo hasta hacerse 0, hasta acá. Y después se hace también positivo y viene así. Entonces tenemos esta otra gráfica que está acá. Fíjense, simplemente analizando los signos de la derivada. Derivada antes del punto máximo será positivo hasta que se haga 0. Después seguirá se volverá negativo. Luego, para el punto mínimo vendrá siendo negativo hasta hacerse 0. Por lo tanto, habrá un punto en el que va a empezar a subir hasta hacerse 0. Después de este punto mínimo, que es 0, va a hacerse positivo. Así hasta llegar al punto de inflexión, que va a hacerse 0 positivo hasta hacerse 0, pero después del punto de inflexión va a ser positivo. Y va a tener esta forma la gráfica de la derivada, de la primera derivada. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer, vamos a mover esto un poquito ya. Denme un momentito. Esto era positivo hasta hacerse 0. Negativo hasta hacerse 0. Positivo hasta hacerse 0. Y de aquí venía positivo. Aunque tenemos que bajar un poquito más. Ay, güey, ni modo. No voy a alcanzar esto. Positivo hasta hacerse negativo. Negativo hasta hacerse 0. 0 positivo. Positivo 0 y positivo nuevamente. Bueno, vamos a tratar de dibujar, sabes que no nos va a alcanzar el campo. Un cachito, voy a tratar de acomodar este. Ah, de modo, así vamos a tener que hacer. A ver.
Ay. No, 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 esto era positivo. Disculpen, muchachos, esto de utilizar estas herramientas es un poco complicado a veces. Ya, al diablo, listo. Entonces vamos a tener una gráfica más o menos así. Hace rato estaba más bonito, imaginen que está más bonito. Y vamos a analizar la gráfica de lo que es la segunda derivada. ¿Qué va a suceder con la segunda derivada? Lo que va a suceder es lo siguiente. Fíjense que aquí se nos hace lo mismo. Vamos a analizar lo que son las derivadas. Antes de, aquí hay un punto mínimo, ¿verdad? Acá hay un punto máximo y aquí hay un punto mínimo. Por lo tanto, ¿qué vamos a analizar? Pues la pendiente de inclinación. Aquí es obtuso, aquí será agudo, acá será agudo, aquí será obtuso y así hasta que se haga agudo. Listo. Ahora vamos a ubicar los puntos donde su derivada, la derivada de esta gráfica, que es la derivada, o sea, la gráfica de la derivada, se va a hacer 0. Aquí su derivada se hace 0, ¿verdad? Entonces vamos a bajar una recta hasta aquí y vamos a ubicar donde se hace 0 su derivada. Y ahora esto, porque no quiero bajar. A ver, a ver, a ver. Un cachito, ¿sí? Me está haciendo renegar este programa mucho de pacotilla. Ay, no va a dar esto, no va a dar. Ahora sí. Qué vaina, chicos, lo siento. Esto venía así. Chan, 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 chan. Listo, ahí está. Bien, entonces, como le decía, lo que hay que hacer ahora es analizar justamente esos puntos donde su derivada sea 0. Aquí va a ser 0 también porque es un punto máximo. Acá va a ser 0 también su derivada, que como les digo va a ser un punto máximo. Ahí. Y acá también va a ser un 0. Acá. Guay, guay. Ay. Paciencia y buen humor. Listo. Bueno, entonces vamos a tener esto de acá, donde observamos que acá su derivada va a ser 0, acá también su derivada va a ser 0 y acá también su derivada va a ser 0. Antes de aquí su ángulo era obtuso, o sea, su derivada era negativa. Aquí su derivada es positiva, aquí también su derivada es positiva, hasta hacerse 0. De acá su derivada va a ser negativa y de acá su derivada va a ser positiva. Es mucho más bonito y fácil explicar esto en pizarra, de verdad. Entonces vamos a hacer esa otra gráfica que va a corresponder a lo que es la gráfica de la segunda derivada de nuestra función. Entonces, ¿qué observamos? Acá cuando se hace 0, ¿qué va a suceder? Su derivada era positiva. No, mentira, era negativa. Su derivada, fíjense, este ángulo obtuso va a ser negativa. Desde acá, negativo, hasta hacerse 0. ¿Qué va a pasar después? Va a hacerse positivo hasta hacerse 0, ¿verdad? En el punto máximo. ¿Qué va a pasar después? Va a ser negativo hasta hacerse 0 en ese otro punto mínimo. Después va a ser positivo. Ahora vamos a explicar mejor. Aquí, este es el punto 0, ¿verdad? Derivada va a ser 0. Antes de eso, su derivada va a ser negativo. Entonces venimos con una derivada negativa hasta que se haga 0 la derivada.
Después de este punto 0, el siguiente va a ser un ángulo agudo, por lo tanto su tangente va a ser positiva. Entonces va a pasar de este 0 a hacerse positivo. Y de ese positivo va a seguir subiendo hasta que se haga 0 nuevamente en este punto máximo, que su derivada es 0. Entonces va a ser positivo hasta hacerse 0. Y de este 0, acá su ángulo es obtuso, por lo tanto su derivada va a ser negativa. Va a pasar a ser negativa hasta hacerse 0 en este punto que era 0, este de acá. Hasta hacerse 0 y de aquí su derivada va a ser positiva también, hasta hacerse positivo hasta el infinito y más allá. Entonces vamos a tener esto que nos va a ayudar a comprender un poco lo que es el criterio de la segunda derivada. Ahora, sabíamos nosotros que este punto de acá, fíjense, este de acá, era un máximo en nuestra gráfica inicial, ¿verdad? Máximo. Este 0 de acá era máximo en nuestra gráfica inicial. Esta otra línea corresponde a un mínimo y esta otra línea va a corresponder a un punto de inflexión. Entonces vamos a observar la gráfica. Este era para un máximo, ¿verdad? Para un máximo, si nosotros bajamos hasta la gráfica, este era un punto máximo en la gráfica inicial. Si nosotros bajamos hasta la gráfica de la segunda derivada, vamos a observar que, fíjense, su derivada acá, o sea, en esta gráfica le corresponde un negativo, fíjense, porque está en la parte de aquí abajo, ¿no ve? Del eje de las X, en la parte de abajo es negativo. Por lo tanto, para un máximo, su segunda derivada va a ser negativo, por esta parte. Esta otra recta corresponde a un mínimo. Entonces, ¿qué pasará si nosotros prolongamos esta línea hasta chocar con la gráfica de lo que es la segunda derivada? Va a ser positivo porque está encima del eje X. Por lo tanto, para un mínimo, su segunda derivada va a ser positiva. Ahora, para un punto de inflexión, en realidad para un punto de inflexión lo que teníamos que haber hecho es coincidir esas dos líneas, pero mi pulso no me ha ayudado y tampoco el Word ni el Zoom. Entonces, estas dos líneas van a coincidir hasta acá. Coinciden y para un punto de inflexión su segunda derivada es igual a 0. ¿Ya? Entonces, repito, para un punto máximo estará la línea del punto máximo. Prolongamos hasta chocar con la línea con la función de la segunda derivada. Va a ser negativo porque está debajo de nuestro eje X. Para un punto mínimo, bajamos hasta la función de la segunda derivada y va a ser positivo. Entonces, para un punto máximo, su segunda derivada va a ser negativo. Para un punto mínimo, su segunda derivada va a ser positivo. Y para un punto de inflexión, que tendría que coincidir esas dos rectas, su segunda derivada va a ser 0. Ahora, acuérdense que para graficar esta gráfica de valga la redundancia, de la primera derivada, lo que tenemos que tomar en cuenta es los ángulos de inclinación, porque esta es una gráfica de lo que son las tangentes de ese ángulo. Entonces, para hacer estas gráficas, tenemos que tomar el tangente, los ángulos de inclinación. Pero para fijarnos en lo que es ya el criterio de la segunda derivada para un máximo o un mínimo, tenemos que bajar la recta segmentada que habíamos hecho hasta del punto máximo en nuestra recta inicial, en nuestra función inicial, hasta llegar con la gráfica de la segunda derivada y ver dónde cae. En este caso cae por debajo del eje X. Para un punto mínimo va a venir hasta caer en la gráfica de la segunda derivada y vemos que está por encima, por lo tanto es positivo. Y para un punto de inflexión va a ser 0. Ahora, eso es lo más importante que tenemos que tener en cuenta. Les he hecho lo que es un cuadrito aquí, que estos tienen que tener muy en cuenta. Entonces, si la segunda derivada de una función nos sale negativo, es que tenemos un máximo. Si la segunda derivada para una función
nos sale positivo, es que tenemos un mínimo. Y cuando la derivada se hace igual a 0 es que tenemos un punto de inflexión. Eso es lo único que tienen que tomar en cuenta. Les he explicado gráficamente para que ustedes sepan de dónde sale y para que no se confundan. Porque muchas veces diríamos, si es un máximo, entonces su derivada tiene que ser positiva, ¿no? Entonces, no. Si es un máximo, su segunda derivada tiene que ser negativa. ¿Ya? Si es un mínimo, tiene que ser positivo. La razón por la cual les he explicado lo de las gráficas, para que ustedes comprendan el por qué sucede eso. Ahora vamos a hacer un ejercicio, vamos a analizar la función en lo referente a los puntos críticos, máximos, mínimos, puntos de inflexión, intervalos de crecimiento y de decrecimiento y los intervalos de concavidad. Vamos a ver qué es esto. Bien, tenemos una función así y lo que tenemos que encontrar es todo esto. ¿Cuál es el primer paso a seguir? Lo primero que vamos a hacer es hallar la primera derivada de esa función. Entonces, vamos a derivar por primera vez esta función. Derivada de esto será que este 4 baja a multiplicar, 4 con este 4 se van a ir y solamente nos quedará x elevado a la 3, ¿verdad? X elevado al cubo. Derivada de esto, este 3 bajará a multiplicar, se le va a restar 1 al exponente como ya hemos visto, 3 con ese 3 se va a ir y simplemente nos va a quedar menos 4x elevado al cuadrado. ¿No ve? Estamos derivando, nada más que derivando. Uy, tiempo. Tenemos 10 minutos. Bueno, vamos a explicar hasta dónde lleguemos y les mando otro link, ya saben. Entonces, derivada de esto. Ay, lo siento. Cierto, me olvidó. Vamos a compartir el MatCat. Lo siento. Ahora sí, ¿verdad? Entonces, bueno, repitamos. Vayamos otra vez acá. Es lo que es analizar la función en lo referente a puntos críticos, máximos, mínimos, puntos de inflexión, intervalos de crecimiento y de decrecimiento y concavidad. Entonces, para hallar todo eso, lo que nos está pidiendo, lo único que tenemos que hacer en primer paso, el primer paso de esto es hallar la primera derivada. Entonces, derivamos esta función. La derivada del primero es que este 4 va a bajar a multiplicar. ¿Por qué hay paréntesis? Bueno, este 4 baja a multiplicar, ¿verdad? Y ese 4 que baja a multiplicar con este 4 de aquí abajo se están dividiendo, por lo tanto aquí quedará 1. Se le va a restar 1 a lo que es el exponente y quedará simplemente como x cubo. Lo propio acá, este 3 baja a multiplicar y se va a simplificar con este 3 que está allá abajo y solamente quedará menos 4x, se le tiene que restar 1 al exponente y quedará menos 4x al cuadrado. Menos, ahora la derivada de esto, baja a multiplicar y ese 2 que baja con este 2 se va a simplificar y simplemente nos va a quedar menos 11x porque se le resta 1 acá. Más, derivada de 30 por x, derivada de x es 1, por lo tanto, simplemente 30. Menos la derivada de una constante es 0. Por lo tanto, ya no la anotamos. Bien, una vez que hemos hallado la primera derivada, vamos a hallar la segunda derivada, porque vamos a utilizar el criterio de la segunda derivada, como les había explicado. Y les expliqué gráficamente para que ustedes entiendan el porqué de las cosas. Espero que se haya entendido y que no les haya distraído los inconvenientes técnicos que hemos tenido. Pinche Word. Bien, entonces tenemos esta gráfica acá. Digo, ya trauma con gráficas. Tenemos esta otra función que se nos ha armado al derivar esta. Hemos derivado una vez. Ahora, la segunda derivada no es nada más ni nada menos que derivar lo que ya hemos derivado. Entonces vamos a tener que derivar esta de acá. Derivado del primero, baja el exponente a multiplicar y se le resta 1 al exponente, quedará 3x al cuadrado. Menos 4 multiplicado por este 2 va a bajar a multiplicar, por lo tanto 4 por 2, 8, y se le va a restar 1 al exponente. Menos 11x derivada de x con respecto a x es 1, más la derivada de 30 y la derivada de una constante es 0. Ahora, lo que hay que analizar, bueno, ya tenemos este paso hecho, que es derivar una vez
y derivar otra vez. O sea, hay que hallar la segunda derivada. Para hallar la segunda derivada tenemos que derivar primero nuestra función inicial. Aquí está la derivada de nuestra función inicial. Para hallar la segunda derivada tenemos que derivar la derivada, ¿sí? Solamente es eso, las derivadas de orden superior. Ahora lo que vamos a analizar o vamos a hallar son los puntos críticos. Los puntos críticos, como les acabo de mostrar, no son nada más ni nada menos que cuando la primera derivada se hace cero, ¿verdad? Los puntos críticos para nosotros ahora van a ser esos puntos de máximo, de mínimo o de inflexión. ¿Ya? Esos son los puntos críticos en esta aplicación de la derivada. Entonces, para hallar esos puntos críticos que son puntos máximos o mínimos o de inflexión, lo que tenemos que hacer es decir que la primera derivada, como les he mostrado, la primera derivada va a ser igual a cero, ¿verdad? Como habíamos visto, en un punto máximo, su primera derivada era cero, porque tenía una recta que iba horizontal, ¿verdad? Para un punto mínimo, también teníamos una recta horizontal, su derivada cero. Para un punto de inflexión, también teníamos una recta horizontal, su derivada cero. Por lo tanto, tenemos que hallar los puntos críticos en la primera derivada. Entonces, vamos a decir que todo esto va a ser igual a cero. Listo. Ahora tenemos que hallar los puntos críticos acá. Pues vamos a aplicar Ruffini en una hoja auxiliar y vamos a copiar esto de acá y hallar sus puntos críticos. Entonces, aplicando Ruffini, simplemente copiamos los coeficientes. Aquí va a ser coeficiente 1, aquí será menos 4, aquí será menos 11 y aquí será 30. Pues ahora sí, aplicando Ruffini, vamos a tener lo siguiente. Ya tenía eso por acá. Espera un poquito. ¿Dónde está? A ver, vamos a hallar sus puntos críticos. Vamos a aplicar Ruffini. Aquí era 0. Para el x cubo menos el 4x al cuadrado. Uy, tenemos 4 minutos. ¡Ah! Me pongo nerviosa. 11x más 30. A ver, x cubo menos 4x cuadrado menos 11x más 30. Listo. A ver, vamos a tratar con un 5. Vamos a ver qué nos sale con un 5. Acá. Uy, uy, uy. Me está poniendo muy nerviosa el tiempo, chicos. Bueno, hasta ahorita lo más importante que hemos explicado es el primer paso, y el primer paso es hallar la primera y la segunda derivada. Lo demás ya va cayendo por su peso propio. Sí, ahora lo que pinche tiempo. Ahorita les voy a mandar otro link que guarde todo este video para explicar los siguientes pasos que vamos a tomar, ¿sí? Entonces, denme un momentín que ahorita les mando el otro link. Hasta ahorita.